Marcos se había mudado con su mejor amigo, Julián, y aunque el departamento era pequeño, ambos estaban emocionados, porque por primera vez vivirían solos, sin padres que los controlaran, sin reglas estrictas, sin horarios forzados ni nadie que les dijera qué hacer o hasta qué hora podían estar despiertos, y eso les daba una sensación de libertad que no conocían. Tenía 2 habitaciones, una cocina integrada y un baño al fondo de un pasillo largo y angosto que, de noche, parecía aún más profundo de lo que era. Durante los primeros días, todo fue normal. Comidas rápidas a cualquier hora, noches de videojuegos, maratones de películas de terror con la risa nerviosa como defensa, bromas entre ellos, la típica rutina de 2 amigos explorando su independencia. Pero hubo algo, un detalle aparentemente menor, que empezó a repetirse con demasiada frecuencia y que poco a poco se volvió imposible de ignorar. La puerta del baño siempre aparecía abierta, sin importar cuántas veces la cerraran. Primero pensaron que alguno se olvidaba de cerrarla bien, luego culparon al viento, después a una falla en la cerradura que quizás no ajustaba, pero una noche, cansado del misterio, Julián cerró la puerta con llave antes de irse a dormir y lo anunció en voz alta, como para dejar registro. Listo. El fantasma ya no se puede bañar. Ambos se rieron y cada uno se fue a su habitación con la tranquilidad de haber puesto fin a una tontería. Pero solo unos minutos después, en el más absoluto silencio, se escuchó un clic claro y seco, el sonido inconfundible de una cerradura girando sola, seguido por un crujido leve, como madera cediendo muy lentamente. Se levantaron con cuidado, sin hacer ruido, como si supieran que había algo más ahí. Y al asomarse al pasillo oscuro, Julián encendió la linterna del celular y apuntó hacia el final. Y ahí estaba, la puerta del baño, completamente abierta, como si nadie la hubiera tocado jamás, el interior sumido en sombras y un aire frío que no se explicaba. El baño parecía vacío, sí, pero esa palabra, parecía, se volvió importante. A partir de esa noche, todo cambió. No era una coincidencia, no era un descuido. Cada madrugada, exactamente a las 3:12, la puerta del baño volvía a abrirse sola, sin importar lo que hicieran, y ese detalle, la hora exacta, fue lo que hizo que Marcos decidiera colocar su celular a grabar durante la noche, apuntando directo al pasillo desde una repisa, con la cámara en modo nocturno y todo listo para captar lo que fuera que ocurría cuando nadie estaba mirando. A la mañana siguiente, revisaron la grabación con curiosidad, pero también con una ansiedad creciente, y lo que vieron no fue lo que esperaban. A las 3:12, la imagen se volvió borrosa, de forma repentina, como si algo invisible pasara frente a la lente o como si una interferencia la alterara por dentro. Y entonces, la puerta del baño comenzó a abrirse muy despacio, tan despacio que el movimiento era apenas perceptible pero constante, y justo cuando quedó entreabierta, una sombra cruzó el marco. No fue una sombra cualquiera, era alta, alargada, más alta que cualquiera de ellos, con una forma humanoide distorsionada, como si el cuerpo no supiera bien cómo ocupar el espacio que tenía. Y por un segundo, esa silueta pareció detenerse y mirar directo hacia la cámara, como si supiera que alguien la estaba observando desde el otro lado. Luego desapareció dentro del baño, sin ruido, sin dejar huella. Marcos y Julián no sabían qué pensar. Estaban asustados, pero intentaron racionalizarlo. Decidieron borrar el video. Pero algo extraño pasó.
El archivo volvió a aparecer en la galería del teléfono, solo que esta vez no tenía el mismo nombre. Lo borraron de nuevo. Apareció otra vez, 3 veces en total. Y entonces comenzó lo peor. Julián empezó a hablar dormido, primero con murmullos bajos e ininteligibles, frases entrecortadas que no tenían sentido, hasta que una noche Marcos lo escuchó con claridad. Y no fue un sueño. No entres al baño. Ya está ocupado. Lo dijo con una voz grave, más lenta de lo normal, una voz que no era suya, como si alguien hablara a través de él o lo usara para advertir algo que no debía saberse. A partir de ese momento, comenzaron a trabar la puerta del baño con una silla cada noche antes de dormir. Pero no importaba, porque al despertar siempre la encontraban abierta y el espejo empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado allí adentro durante horas. Una mañana, Marcos, harto de todo, pasó la mano por el vapor del espejo para limpiar la superficie, y lo que apareció escrito con el trazo de un dedo invisible fue una frase que lo dejó sin palabras: «No me cierren la puerta». Historia número 2. La ropa doblada. Lucía compartía departamento con una chica llamada Tania, a quien conocía poco, pero con quien había logrado una convivencia bastante tranquila, casi distante pero cordial, como ocurre cuando dos personas simplemente respetan los espacios del otro sin necesidad de hacerse amigas. Compartían los gastos, se turnaban para limpiar, y cada una pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Todo era normal, hasta que una noche, cerca de las 3:30 de la madrugada, Lucía se despertó con la extraña sensación de que alguien la estaba mirando, una presión invisible en el pecho, esa incomodidad que no tiene explicación lógica, pero que se siente tan real como una mano en el hombro. Miró hacia el marco de la puerta, la luz del pasillo apagada, todo en silencio, y no vio nada. Supuso que había sido un mal sueño, una sugestión, pero al girar la cabeza hacia su escritorio, notó algo que la hizo incorporarse en la cama. Una pila de ropa perfectamente doblada, puesta sobre la silla con una precisión casi obsesiva, prendas que ella recordaba claramente haber dejado dentro del cesto, desordenadas, arrugadas, como siempre. No entendía cómo habían llegado hasta allí, y mucho menos tan ordenadas. Pensó, con algo de culpa, que quizá Tania lo había hecho como un gesto amable. Tal vez al entrar a buscar algo y ver el desorden, decidió ayudar sin decir nada. Al día siguiente, durante el desayuno, Lucía le preguntó casualmente, con una sonrisa incómoda: «¿Fuiste vos la que me dobló la ropa anoche?». Pero la respuesta fue seca, firme, sin espacio para dudas. «No toqué nada, ni siquiera salí de mi cuarto. Me acosté temprano y no me levanté en toda la noche». Lucía no insistió. Se limitó a asentir y a cambiar de tema, aunque por dentro sentía que algo no encajaba. Pasó el día distraída, con la imagen de la ropa doblada dándole vueltas en la cabeza, pero lo dejó pasar hasta que volvió a suceder. Otra noche, la misma hora, y otra vez, al despertar, encontraba prendas diferentes perfectamente apiladas y ordenadas con cuidado sobre el mismo escritorio, como si alguien supiera exactamente qué piezas estaban en el cesto y las seleccionara una por una. No era un juego, no era una coincidencia. Cada noche, una nueva muestra de ese orden silencioso, y cada mañana la misma negación por parte de su compañera. Entonces decidió grabar. Dejó su celular escondido, apuntando desde un estante con vista al escritorio, activó la cámara en modo nocturno y se fue a dormir. La ansiedad no le permitió descansar del todo.
y a pesar de que sus ojos se cerraban por momentos, su cuerpo estaba en tensión, esperando, y al día siguiente, al revisar la grabación, descubrió algo que no estaba preparada para ver. Cerca de las 3:17, el armario comenzó a abrirse muy lentamente, sin hacer ruido, como si alguien desde dentro lo empujara apenas, y de él emergió una figura blanca, delgada, con movimientos suaves, casi flotando, como si no tocara del todo el suelo. Una silueta humanoide, pero demasiado pálida, sin rasgos definidos, que avanzó en línea recta hasta el cesto de ropa, se inclinó sin esfuerzo, y con una delicadeza antinatural, comenzó a doblar cada prenda, una por una, con una precisión meticulosa, sin apuro, como si esa tarea fuera su única razón de existir. Pero eso no fue lo más perturbador. Una vez que terminó de acomodar la ropa sobre el escritorio, la figura no volvió al armario. En cambio, giró lentamente y se sentó en la silla, justo frente a la cama de Lucía. No se movió más. No hizo ningún gesto. Solo se quedó allí, observándola dormir, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiara cada uno de sus movimientos, o como si esperara algo. La grabación se extendía por casi 1 hora más, y durante todo ese tiempo, la figura no se desvaneció, no regresó al armario, simplemente desapareció de un fotograma a otro sin dejar huella. Solo la ropa y la certeza de que algo o alguien entraba a su habitación cada noche, no para hacerle daño, sino para observarla, y para asegurarse de que su ropa estuviera siempre perfectamente doblada. Historia 3. El tercer cuarto. Carlos y su compañero de piso alquilaban un apartamento antiguo en las afueras de la ciudad. Un lugar grande, algo descuidado, pero económico, con techos altos, pisos de madera que crujían al caminar y 3 habitaciones, aunque solo 2 de ellas eran utilizadas. La tercera estaba siempre cerrada con llave, y desde el primer día, el casero les había hecho una advertencia directa, casi ritual. Esa habitación no se abre. No la usen. No entren. Está fuera del contrato. No dio más detalles, y ellos, aunque intrigados, aceptaron sin hacer preguntas, pensando que quizás había cosas viejas, caños rotos, o simplemente que era un depósito inutilizado. Durante el primer mes, cumplieron con la norma sin pensarlo demasiado. Apenas cruzaban por el pasillo y evitaban mirar hacia esa puerta que se perdía entre las sombras, hasta que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, los despertó un sonido seco, un golpe leve, como si algo hubiera caído al piso. Al principio lo ignoraron, medio dormidos, pero después comenzaron los pasos. Pasos suaves, lentos, que iban y venían del otro lado de la puerta. Y lo peor, una risa, infantil, corta, aguda, como la de un niño jugando solo. Se miraron sin hablar, congelados por el miedo, y pasaron el resto de la noche en silencio, con la puerta del cuarto bien cerrada, sin moverse. Al día siguiente, con la luz del sol dándoles algo de valor, decidieron abrir. Usaron una ganzúa vieja, temblando, y cuando por fin la puerta cedió, se encontraron con una habitación cubierta de polvo, con muebles tapados por sábanas grises, olor a encierro, humedad. Y justo en el centro del cuarto, sentada en el suelo como si alguien la hubiese colocado, con cuidado, una muñeca antigua, de trapo, con la cabeza rota, una grieta que le partía el rostro de lado a lado. Era espantosa, y no estaba allí cuando ellos habían visitado el apartamento por primera vez.
Carlos, sin pensarlo demasiado, la agarró con una bolsa, la llevó al basurero y la arrojó. Quería olvidarse del asunto, fingir que no había pasado nada, pero al día siguiente, al levantarse y cruzar por el pasillo, volvió a verla, sentada en el mismo lugar, en el centro del cuarto, mirando hacia la puerta, exactamente en la misma posición, como si nada hubiera cambiado. Carlos pensó que su compañero le estaba jugando una broma, pero al preguntarle, lo negó con firmeza, visiblemente molesto, asegurando que él no la había tocado. Decidieron encerrarla nuevamente, con doble vuelta de llave, y sellaron la puerta con cinta adhesiva. Esa noche, mientras trataban de dormir, ambos comenzaron a escuchar algo distinto. Un sonido que no venía del otro lado de la puerta, sino desde sus teléfonos. Vibraciones, notificaciones falsas, luces que se encendían sin razón. Al revisar los dispositivos, se dieron cuenta de que en sus galerías de fotos habían aparecido imágenes nuevas. No eran capturas de pantalla, ni fotos tomadas por ellos. Eran fotografías oscuras, mal enfocadas, como si alguien hubiera usado la cámara frontal mientras dormían. Y en cada una aparecía la misma escena. Ellos en la cama, con los ojos cerrados, y en el fondo, siempre en el mismo rincón, la muñeca. Al principio era pequeña, lejana, casi imperceptible. Pero en cada imagen nueva estaba más cerca, más nítida, hasta que en la última foto, tomada apenas unas horas antes, ya no estaba en el fondo. Estaba justo al lado de la cama, mirando directo a la cámara, con la cabeza aún rota, pero sonriendo. Compartir un piso puede parecer algo cotidiano. Un acuerdo simple entre personas que se reparten el alquiler, las tareas, la cocina y los silencios incómodos en el pasillo. Pero a veces, la verdadera convivencia no es con quien duerme en la habitación de al lado, sino con lo que habita los rincones que nadie revisa. Hay quienes creen que la oscuridad es solo ausencia de luz, pero en algunos hogares, la oscuridad parece tener presencia propia. ¿Y si ese sonido en la madrugada no fue la heladera? ¿Y si esa sombra que cruzó el pasillo no fue tu compañero buscando agua? Hay casos donde las reglas de convivencia no se rompen, simplemente se imponen desde el otro lado, desde lo que no ves, desde lo que siempre estuvo ahí. Si te gustan estas historias reales, inquietantes y difíciles de explicar, suscríbete. Cada semana compartimos relatos nuevos, experiencias enviadas por seguidores y sucesos documentados que desafían la lógica y que probablemente no deberías mirar solo, ni con las luces apagadas. Y ahora, contanos en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo extraño con un compañero de piso? ¿Cuál de estas historias te pareció la más aterradora? Dormí bien, si podés.